Amen. Puede ponerse de pie. If you can please stand. Yo sé que ya oramos para despedir las clases. I know we already prayed to dismiss the classes, pero ¿qué le parece si nosotros cambiamos aquí el canal? We change the channel. Ya no vamos a pensar de la cena que hice, se me quemó el pork chop o qué pasó, la ropa que tengo se secó, ¿no? Vamos a poner en una afinación. Let's get in one just frequency with the Lord. Amen. Padre, te damos gracias. We thank you, Lord, for your word. Gracias por tu palabra, for the opportunity, Lord, that we have to gather, la oportunidad que nos das de juntarnos. And Lord, thank you because we are discipled this way by paying attention to your word. Señor, tú nos discipulas a nosotros cuando nosotros ponemos atención a tu palabra. Thank you, Lord, for this group. Gracias por este grupo especial los miércoles, Lord. Those who think it's important to come in the middle of the week. Aquellos, Señor, que toman de mucha importancia al venir a la mitad de la semana and devote themselves to the public reading and the study of the word. Y que se tengan, Señor, devoción de la lectura pública y el estudio de tu palabra. So I pray, Lord, just like you say, that you bless those that seek you, bless my brothers and sisters. Tú has dicho que bendices al que te busca y ahora te pido que les bendigas. En el nombre de Jesús, in Jesus' name. Amen, amen. Pueden sentarse, you may be seated. Amen. So estamos en el primer libro de Samuel. Si no tienes Biblia, por ahí quieres levantar tu mano, hay Biblias disponibles. If you need a Bible, there is some Bible. Si no hay lectura aquí, also we have a scripture here. So, I like the physical word of God. Me encanta la palabra física del Señor. I mean, I use my app all the time. Uso mi aplicación todo el tiempo, but I just really like to turn the pages of the Word of God. Me encanta darle vuelta a las hojas de la palabra del Señor. So we've been studying about this gentleman called King Saul. Hemos estado estudiando de este el rey Saúl, who we know that starts off with a lot of success. Él empieza con mucho éxito, but he ends up poorly. Él termina no muy bien. He had such promise. Ay, cómo tenía mucho potencial. He had natural characteristics and capabilities. Naturalmente, él tenía características y tenía habilidades, Saúl. He had a supernatural enabling. También tenía esa habilidad sobrenatural. So he had everything he needed for success. Él tenía todo lo que él necesitaba para tener éxito. So he had a good start. Tenía buen inicio. And so we finished last week. We didn't finish chapter 14. No terminamos el capítulo 14. Y la semana pasada vimos aquí. Quiero que vea Primera de Samuel 14:14. I'm just going to backtrack a little bit if you go with me to 1 Samuel 14:14. Dice la escritura, y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, como 20 hombres en el espacio de una media yugada de tierra. We see that the first attack was Jonathan and his armor bearer killed some 20 men in the area of about half an acre. Recuerden que Jonatán, el hijo de Saúl, Jonathan was the son of Saul, and we see here on our first slide that he went up there, he took his armor bearer, él llevó a su paje de armas, and we know that they basically, as you go up higher, mientras usted sube poquito, the question in their mind, la pregunta en su mente era, ¿será que Jehová puede hacer esto? Jehová puede hacerlo. Could it be that the Lord could have this victory for us? Could it be that it would be God? ¿Sabe que usted y yo estamos esperando un milagro? Maybe we're waiting for a miracle. Pero hermanos, en realidad Dios ya está listo para darlo. God is ready to give it. It's us if we take the first step of faith. Es si nosotros damos ese primer paso de fe. Quiero hacer un paréntesis. I just want to put a parenthesis. Gracias por orar por mí este fin de semana. Thank you for those of you that prayed for me this weekend. Y aquí miramos ahora en el versículo 15, if you go to verse 15, in this attack that Jonathan had, en este ataque que hizo Jonatán, hubo pánico en el campamento por el campo y entre toda la gente de la guarnición y los que habían ido a merodear. También ellos tuvieron pánico y la tierra tembló. Hubo pues gran consternación. So there was panic in the enemy's army. There was, in the enemy's camp, the ground shook.
There was an earthquake, un terremoto, and it says that they were like in panic. Ellos estaban en gran consternación. They were almost like in a trance. Estaban casi como en un trance los enemigos, the enemy, because God was making this happen. Dios estaba haciendo esto posible. Vemos en el verso 16, verse 16, los centinales de Saúl vieron, desde Gabá de Benjamín, como esa multitud allá lejos estaba turbada e iba de un lado a otro y era deshecha. And they saw that multitude, that army was melting away in all directions. It's almost like they were in a zombie phase. Es como que estaban así en una trance. Estaban confundidos. And I think I have a picture here. Estaban sin en realidad saber que era arriba y abajo y un lado por el otro. So the Bible tells us that God confused the army. La Biblia dice que estaba la multitud turbada. It's amazing to us that all we have to do is pray and act. Lo único que tenemos que hacer es orar y actuar, ¿sí? Can you tell somebody this evening, pray and act? Dile a alguien a tu lado, ora y actúa. And act, yeah. Y Dios es el que lo va a hacer. How is he going to do it? We don't know, but they lost their minds. And if you read the rest of the verses through 18, they lost their minds, and the Bible says they started chopping each other. La Biblia dice que ellos mismos empezaron a golpearse del 16 al 18, ellos empezaron a atacarse unos a otros. Well, we see here that it was Jonathan, que era Jonatán, that had the faith to do it, que tenía la fe para hacerlo. Then we see that Saul, in verse 18, versículo 18, he had his priest there, tenía allí a su sacerdote. His name was Ahijah, su nombre era Ahías. Y le dice Saúl a este sacerdote, trae el arca, porque el arca de Dios, porque el arca de Dios estaba entonces allí con los hijos de Israel. The Ark of the Covenant was there among the Hebrews. El 19 dice, pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba, iba creciendo. Entonces Saúl dice al sacerdote, detén tu mano. As he was getting the ark come, we see the tumult in the Philistine camp increased more and more, and Saul said to the priest, hold your hand. I think I have a slide there. Hold your hand. Detén tu mano. Saul says to the priest, le dice Saúl al sacerdote, enough of that spiritual stuff. Suficiente con esas cosas espirituales. The priest was going to get the ark to ask God if they should go. Este sacerdote traía el arca del pacto para preguntarle a Dios si deberían de ir. But Saul starts panicking. Saúl empieza a entrar en un pánico, and he wants to just, I'm not going to let you, I guess they would know God's will by the Urim and the Thummim. Ellos iban a saber si Dios quería que fueran por el Urim y el Tumim. But Saul didn't have time for all that. Saúl dice, no tengo tiempo. Detén eso, detén el arca, hold it there. And he tried to do something spiritual. We start seeing his character. Vemos el carácter de Saúl. Empieza tratando de hacer algo espiritual, pero le entra la impaciencia. The impatience gets to him y hace un lado eso. And he puts things to the side. And then we see here continued reading in verse 21. Y los hebreos, en el 20, y juntando Saúl a todo el pueblo que estaba con él, llegaron al lugar de la batalla, y aquí que la espada de cada uno, así estaban todos confundidos, hermanos, estaba vuelta en contra de su compañero y había gran confusión. When Saul assembled the men to go to battle, they found the Philistines in total confusion, striking each other with their swords. Y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo atrás y habían venido con ellos de los alrededores de los campamentos, se pusieron también al lado de los israelitas que estaban con Saúl y Jonatán. So there were some Hebrews that previously had been with the Philistines, gone up with them into their camp. They went over with Israel, with Saul and Jonathan.
Al principio del capítulo 14, in the beginning of chapter 14, we see that the Hebrews were shaking and were hiding. Vemos que los hebreos estaban temblando y se estaban escondiendo. And furthermore, some of them crossed over the Jordan to join the enemy camp. Do you remember that? Algunos se cruzaron el río Jordán para ir con los filisteos, los enemigos. ¿Se acuerdan de eso? So now that Saul is coming, ya que viene Saúl, de ahí se regresan esos hebreos que estaban allí. Those Hebrews that were among the Philistines, they come back para unirse las fuerzas una vez más con Israel, to join with the Israelites once again. Just because two guys took a risk. Solamente porque dos jóvenes tomaron un riesgo, puede volver el pueblo de Dios que estaba asustado. The people of God that were afraid came back. Those that were on the wrong side, aquellos que se fueron al lado equivocado, they were able to come back to the right team. Regresaron al equipo. What decisions you and I make influence so many people around us. ¿Sabe que la decisión que usted y yo hacemos influencia a muchos a nuestro alrededor? It's amazing the power of influence. El poder de la influencia es poderosa. And so we see here, let's go to verse 22. Asimismo, todos los israelitas que se habían escondido en el monte de Efraín, ahí empiezan a salir. We start seeing that those people that had hidden in the mountains start coming. They run. They join the battle and pursue. Vienen a perseguir en esa batalla. Así Jehová salvó a Israel en aquel día y llegó la batalla hasta Bet-aven. So the Lord saved Israel and the battle moved on beyond Beth-aven. I think I had a picture there of everybody being confused. I'm not sure. Pero, ¿quién es el que ganó la batalla, hermanos? El Señor. It's the Lord. And it's the power of influence. El poder de la influencia que uno dice, vente, vámonos. Come on, let's go. Entonces Dios hace lo que Él tiene que hacer. God does what He has to do. Oh, we had already seen it. Sorry. Había esa confusión. And so here we see, esto podemos mirar, that in verse 24, versículo 24, los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día. So God had already given them the victory. Dios les dio la victoria. Pero en el 24, we see another thing that they have to face. Otra cosa que tienen que enfrentar. Se vieron en apuro. They were distressed. ¿Por qué? Porque Saúl, hermanos, en el 24 había juramentado al pueblo diciendo, cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. So Saul makes this foolish decree that cursed be anyone who eats food before you avenge my enemies. So nobody of the troops ate food. Hasta que venzan, ustedes vengan mis enemigos. So they're wiped out. Este grupo, estos soldados están cansados. They hadn't eaten anything. They had been fighting. No habían comido nada. Habían peleado, estado en batalla. But the impetuousness of Saul, the impatience of Saul, el ímpetu de Saúl, la impaciencia de Saúl, the haughtiness, su orgullo, my enemies. Don't eat until you fight my enemies. Imagine, no comas hasta que peleas con mis enemigos. Qué tremendo, ¿verdad? So none of the people tasted food. Entonces los soldados no probaron ninguna comida. They did not slow down to take a break. No se detuvieron para tomar ni siquiera descansar. Let's look at 25 and 26, 25 y 26. Y todo el pueblo llegó a un bosque. ¿Qué estaba cayendo en el bosque? Miel. I love it. The entire woods, it was like dripping honey on the ground. Entró pues el pueblo en el bosque y he aquí que ni la lengua sacaron. Digo, he aquí que la miel corría, pero no hubo quien hiciera, hermanos, llegar su mano a su boca. ¿Por qué? Porque temían ese juramento. And as the men were walking into the woods, they saw imagine honey oozing out, yet no one put his hand in his mouth because they feared the oath. ¿Sabes que el Salmo 19 dice, Psalm 19 says, oh, the law of the Lord is perfect. La ley de Jehová es perfecta.
It's more to be desired than gold. Más deseable que el oro. The word of God is sweeter than honey. Que la palabra de Dios es más dulce que la miel, la que destila del panal. The word that comes from the honeycomb. So this symbolized the word. The word is what can bring you and me strength. La palabra es la que nos puede traer fortaleza, porque no solo de pan vive el hombre. Man will not live by bread alone, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Every word that comes out of the mouth of God. Esta es la palabra inspirada de Dios. Amen. This is God's inspired word. It means He blew in it. Él sopló en esto. Well, Saúl dijo, no tienen tiempo de comer nada. No prueben esa miel. You don't have any time to eat anything. Don't taste of that honey. You don't have time. There's work to do. No tienes tiempo. Hay trabajo que hacer. There's goals to meet. Hay metas que alcanzar. There's a schedule to keep. Hay un horario que tener. You don't have time to eat of the sweet honey of the Word of God. No hay tiempo de... Me estaba advirtiendo Santiago que me faltaba, o Sophie, que me faltaba batería. There's no time, no hay tiempo. No puedes detenerte. You cannot stop. You don't have time to eat anything, Saul would tell his armies. Saúl le dijo a su ejército, no hay tiempo de comer nada. So then the carnal part of our heart says, you can't. You already had your morning, you saw the morning verse. Nuestra carne, hermano, nos dice, no tienes tiempo de leer la Biblia, ya viste el verso del día. When you turned your phone on, cuando prendiste el teléfono. You're going to go to church tonight. Vas a ir a la iglesia esta noche. You don't have time to read the Word of God. No hay tiempo de leer la palabra de Dios. But let me tell you, when you immerse yourself in the sweetness of Scripture, cuando tú y yo nos metemos, hermanos, en la dulzura de la Escritura, you come alive. Se revive el espíritu. ¿Quién dice amén? So let's look at verse 27, verso 27. Pero Jonatán, ¿qué, hermanos? No había oído cuando su padre había juramentado al pueblo, y alargó la punta de su vara, o sea, la punta que traía en su mano, y la mojó en un panal de miel, y llevó su mano a la boca. ¿Y qué? Fueron aclarados sus ojos. Jonathan, he dipped the end of his, he had a staff, he dipped the end of it into a honeycomb, and he tasted that honey, and his eyes were brightened. Respondió Jonatán 28. Entonces, el pueblo, ¿verdad? Tu padre ha hecho jurar, diciendo, maldito sea el hombre que tome hoy alimento. Y el pueblo desfallecía. And the people, the soldiers were like, oh no, your father, he bound the army under a strict oath, saying, cursed it be anyone who eats food. That's why the men are faint. Cuando uno no lee la palabra del Señor, uno desfallece. Se hace anémica el espíritu. When we don't read God's word daily, your spirit, my spirit will faint, will be anemic. En el 29 responde Jonathan responds on 29, mi padre ha turbado el país. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de miel. Oh, my father has made trouble for the country. See how my eyes were brightened when I tasted a little honey. They were afraid because they saw. Now Jonathan wasn't present when this order was given. No estaba Jonatán presente cuando esta orden se dio. And he was feeling a little weak. Estaba sintiéndose un poquito débil. I don't know if he had some kind of hypoglycemic situation at that time. No sé si se le bajó el azúcar y necesitaba, ¿verdad? Un poquito. But scripture says if he was low on sugar, when he had that honey, que cuando probó esa miel, his eyes brightened. Sus ojos se alumbraron.
You know, it's like eating a Snickers, right? When you're really tired, como cuando se come un Snickers cuando está cansado. And verse 31 through 33, and then I'll have a picture after this. 31 al 33. E hirieron aquel día los filisteos. En el 30. Cuanto más si mi pueblo hubiera comido libremente hoy el botín tomado de sus enemigos, ¿no se habrá hecho ahora mayor estrago? He says, if you all would have eaten, you would have even had a greater slaughter. Si ustedes hubieran estado fortalecidos, imagínense qué tan mejor hubiera sido esa victoria. Ahora sí el 31. E hirieron aquel día a los filisteos desde Micmas hasta Jalón, pero el pueblo estaba ¿qué? Muy cansado. They continued fighting, but they didn't have food, no tenían comida, and they were exhausted. 32. Y se lanzó el pueblo sobre el botín y tomaron ovejas y vacas y becerros y los desgollaron en el suelo y el pueblo los comió con sangre. So they pounced on the plunder, and taking sheep, cattle, calves, they butchered them on the ground and ate them together with the blood. Go ahead, Alexis. Show them the blood. No, just kidding. Now, we see that these people, they hadn't eaten. They were tired. Estos soldados no habían comido. Estos soldados estaban cansados. Por esa decisión necia de Saúl, from that foolishness of Saul. As you go to your Bible, just look through Leviticus 17. Si usted puede mirar allí, habían quebrado la ley de Dios en Levítico 17. They were sinning against God. Estaban ellos pecando contra Dios. This whole lapse of war, la distancia de esta guerra, it was about 14 miles, como 14 millas. ¿De aquí a tu casa, papi? Okay, de aquí al puente Zaragoza. Okay, más o menos, you know, it's like the distance between here and the Zaragoza Bridge. Imagine running back and forth and fighting, peleando y corriendo. Of course they were hungry. They hadn't eaten. No habían comido. Los soldados tenían hambre because they didn't take of the sweet honey. Porque no tomaron la dulce miel. Now they're hungry. And now the spoil of the Philistines. Ahora lo que ellos reciben cuando ellos están hiriendo a los filisteos, dice ahí, el botín de los filisteos was oxen and sheep and calves. Eran estos animalitos. And they ate them raw. Se los comieron así, sin cocinar. And that was absolutely forbidden. Era completamente prohibido. Eating honey was encouraged. Comer miel era algo que se daba, se animaba. Eating blood was forbidden. Y comer sangre era prohibido. But you see, they were kept away from the honey, so they jumped into the unclean, gorging the flesh. Ellos estaban siendo prohibidos de tomar el manjar, de la miel, del panal, y ahora ellos están haciendo algo inmundo. So do you see the analogy? ¿Puede ver conmigo? ¿Está conmigo? ¿Viene usted aquí la analogía? That if you stay away from the honey because you're focused like laser, you know, in that situation and being diligent in that task, and you don't dip into the Word of God, que si usted se mantiene lejos de la miel porque usted está tan ocupado como láser, enfocado y haciendo aquí tantas tareas y usted no tiene tiempo de comer de la miel, then we're going to find ourselves scarfing down later on a bunch of bloody, forbidden junk. Entonces más al rato usted y yo nos vamos a encontrar tomando, comiendo, metiendo a nuestras vidas muchas cosas prohibidas. Yonke prohibido. And now the people are eating, what they're eating was an abomination in God's economy, and you can see this in Leviticus 17. Lo que ellos habían comido era una abominación. You can take to the next slide. Era prohibido. So the nation of Israel were sinning before God. La nación de Israel estaba pecando contra Dios. Y aquí podemos mirar que Saúl empieza a apuntar. He starts pointing at them y empieza a decirles, what have you done? ¿Qué han hecho? Instead of saying, I'm so sorry I kept you from eating. En lugar de decir, perdónenme que yo no les dejé comer. Instead, he's
pointing at them. You've done treacherously. Ustedes han hecho algo que no deben de hacer. En el versículo 33. Verse 33. Vosotros habéis prevaricado. Rodadme ahora acá una piedra grande. You have sinned. No, Saul, you sinned against the people. No, Saúl, tú pecaste en contra del pueblo. Your foolish order made them, resulted in a foolish sin. Tu orden necia resultó en un pecado necio. But Saul's not going to take the blame. Saúl no va a tomar la culpa. He's blaming the people. Él le echa la culpa al pueblo. And he says, bring me this big rock. Tráigame esta piedra grande. Y lo hizo para que, dice, aquí cada uno puede ofrecer como holocausto estos animales. And he did it because he said, all of you, and I have a picture of the rock and then the altar, I think. And he did it so that they can offer those animals, those pieces, I guess, as a sacrifice to the Lord. You know, it's interesting if you look in your Bible, si usted ve en su Biblia, mientras ve aquí. Versículo 35. ¿Quién me lo lee en voz alta? While we're seeing this picture, can somebody read me verse 35? Dígame, hermana. Y edificó Saúl un altar a Jehová, y este altar fue el primero que edificó a Jehová. Amen. He built an altar. Yay! It was the first time he had ever built an altar. Ya tenía años de rey, and he had been a king for a long time. He was not a man who would build altars before God, so he would make foolish decisions. Él no era un hombre que estaba acostumbrado a edificar altares al Señor y hacía decisiones necias. Let's go to verse 36 and 37, verso 36 y 37. Cuando edificó el altar, once he built the altar, dijo, descendamos de noche contra los filisteos y los sacaremos hasta la mañana y no dejaremos de ellos ninguno. Y ellos dijeron, haz lo que tú quieras, do what you want. Dijo luego al sacerdote, acerquémonos aquí a Dios. Entonces Saúl consultó a Dios. Verse 37, we see that he asked God, ¿descenderé tras los filisteos? ¿Los entregarás en mano de Israel? Mas Jehová no le respondió aquel día. The Lord did not answer him. You know, if you look up Psalm 66:18, si ves en Salmo 16:18, it says that the Lord will not hear me. Dice que el Señor no me escuchará. But it's because I have not sought him, porque yo no lo he buscado. Salmo 66:18. Vamos a buscarlo. Yeah, you know, many times we blame the Lord, le culpamos al Señor, no me contestas, you don't answer me. Salmo 66:18. And there's an answer here. Si mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad. If I cherish sin in my heart, the Lord will not have listened. El Señor no me escuchará. Now go to Isaiah 59:1. Vaya a Isaías 59:1. Isaías 59:1, Isaiah 59:1. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Verso 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división, y vuestros pecados han hecho ocultar de su rostro de sus oídos para no oír. So it says here, surely the arm of the Lord is not too short, nor his ear is not dull. Verse 2, but your iniquities have separated you from God. Your sins have hidden his face from you so that he will not hear. So Saul makes an altar. Saúl hace un altar. He prays to God, ora a Dios, but God doesn't answer. Dios no le contesta. It's because his life is filled with iniquity, porque su vida está llena de iniquidad. Go back to 1 Samuel 14 rather, verse 38. Primera de Samuel regrese, capítulo 14, verso 38. Entonces dice Saúl, venid acá todos los principales al pueblo y sabed y ved en qué
ha consistido este pecado hoy? Come here, all you of my leaders. Let's find out what the sin has been committed. Él se da cuenta que Dios no contesta porque hay pecado. He realizes God doesn't answer because there's sin. So does he say it's me? Dice, ¿soy yo? No, he says, a ver, vengan, a ver quién está pecando. Come, let's see who is sinning. So then we see here that verse 39, vive Jehová que salva a Israel, que aunque fuere Jonatán mi hijo, de seguro morirá. Y no hubo en todo el pueblo quien lo respondiese. He says, even if it's my son Jonathan, he must die. Now remember, Jonathan had disobeyed by dipping the tip of his staff in honey and eating it. ¿Se acuerdan que Jonatán había desobedecido porque él puso la punta de su vara en el panal y comió poquita miel? So I think Saul knew. Pienso que Saúl quizá sabía eso. And then on verse 40, verso 40, dijo a todo Israel, vosotros estaréis a un lado, todos allá, yo y mi hijo Jonatán en este lado. All of you get to that side, only me and my son Jonathan on this side. Y el pueblo, ¿qué dice? Do what you want, haz como tú quieres. El pueblo así le contestaba siempre. You're a little cuckoo, do what you want. Estás medio cuckoo, haz lo que quieres. El 41, entonces dijo Saúl a Jehová, Dios de Israel, da suerte perfecta. Y la suerte cayó sobre Jonatán y Saúl. Y el pueblo salió libre. So he asked the Lord, will you answer our servant today? Y Usa respondía con esas dos piedrecitas en el pectoral del sumo sacerdote. They had two little stones in the pectoral of the high priest, the Urim and the Thummim, el Urim y el Tumim. And it seems like taken by lot, era por suerte, cayó que los que estaban en pecado era Saúl y Jonatán y el pueblo quedó libre. So it showed that it was Saul or Jonathan in sin and the people were free. En el 42, echa suerte otra vez entre mí y mi hijo Jonatán. ¿Y sobre quién cayó la suerte? Right? So it cast a lot between me and my son, and Jonathan was taken. Entonces Saúl dice a Jonatán, declárame lo que has hecho. Y Jonatán se lo declaró. Ciertamente probé un poco de miel con la punta de la vara que traía en mi mano. ¿Y he de morir? Yes, I tasted a little bit of honey with the end of my staff. Must I die? Y Saúl responde en el 44, así haga mi Dios. Y aún me añada, así, y que sin duda morirás, Jonatán. You must die. Entonces, hermanos, el pueblo que siempre decía, haz lo que tú quieres. Then the people who would always say, do what you want. ¿Qué dicen en esta ocasión? No, ha de morir Jonatán, el que ha hecho esta gran salvación a Israel. No será así. The people defended Jonathan. He's the one who brought great deliverance. He's not gonna die. Que no ha de caer ni un cabello de su cabeza en tierra, pues que ha actuado hoy con Dios. I love this. He acted today with God. Let not even a hair from his head fall down. Así que el pueblo, que hermanos, libró de morir a Jonatán. People delivered Jonathan. But I love this line. Me encanta esta línea. It says, he acted with the Lord. Él actuó con Dios. Actuado hoy con Dios. Y Saúl, 46, dejó de seguir a los filisteos y los filisteos se fueron a su lugar. So Jonathan stopped pursuing the Philistines, Saul, and they withdrew to their own land. What a very interesting situation. We start seeing the flaws of Saul's character. Qué situación tan interesante. Empezamos a ver esas debilidades del carácter de Saúl. That he was even getting jealous of his own son. Que aún él estaba celoso de su propio hijo. Jonathan was a nice guy. Jonatán era un hombre que era bueno. And he tried to kill him. Y trató de matarlo. Later on, we see that Saul also throws a spear at Jonathan. Después vamos a ver que también le tiró una lanza a su propio hijo. It was his son, his heir. Era su hijo. Era el que heredaba todas las cosas. But Saul became so insecure and so jealous. A Saúl entró la inseguridad, el celo, that he's acting out of competitiveness and arrogance, que está actuando en competencia, en arrogancia.
And the people saved Jonathan, says verse 45. El 45 dice que el pueblo salvó a Jonatán. And so Saul stopped following the Philistines. It's like saying, I don't want to play anymore. Dice que Saúl dejó de seguir a los filisteos, como dice, ya no quiero jugar. Right? Because things weren't going his way. En el 47, 47, después de haber tomado posesión del reinado de Israel, Saúl hizo guerra con todos sus enemigos en derrota. We see here how Saul starts really ruling over Israel and fighting all the enemies, Moab, Amón, Edom, los reyes de Soba, filisteos, donde quiera que iba. Saúl era vencedor. Y reunió un ejército y derrotó a Amalek y libró a Israel de la mano de los que le saqueaban. And he also fought against the Amalekites. And he was able to deliver Israel. And then it tells us about his family. Nos dice de su familia que sus hijos, Jonatán en el 49, Isiú, Malquisúa, y las hijas Merab y Mical. We see his descendants, his children, Jonathan, Ishvi, and Malchishua, and then his daughters Merab and Michael. Y el nombre de su mujer era Ahinoam, hija de Ahimaaz. Y el nombre de su general era Abner. It starts naming his wife and the general. Y hubo gran guerra 52 encarnizada contra los filisteos todo el tiempo de Saúl. We see here that there was a bitter war with the Philistines all the times of Saul. Pero dice que cuando él miraba hombres esforzados y aptos, los juntaba con él. When he would see mighty and brave men, he would take them to himself. Chapter 15, capítulo 15. We start seeing that Saul is filled with war, que está lleno de guerra. And we've gotten a pretty good profile of how he is. Vemos cómo empieza su carácter de él. You know, and one of the things I want to say, una de las cosas que quiero decir, he started out right with humility. Empezó bien con humildad. And then he fell into arrogance. Mira la secuencia. Look at the steps. Humilde cayó en arrogancia. And then as an arrogant person to a prideful person. Lleno de arrogancia, ahora llena de orgullo, because it was all about him. Se trataba de él. My enemies. You don't eat until you kill my enemies. No pueden comer hasta que maten mis enemigos. Todo era él. And that pride led to indifference. Y ese orgullo lo llevó a la indiferencia. He didn't care about his troops. No le importaba a sus soldados. They were fighting all day. Estaban peleando todo el día. And he just was indifferent to their needs. Estaba indiferente a sus necesidades. And now we see that this indifference is going to lead him to disobedience. Y ahora vamos a ver cómo esta indiferencia lo lleva a la desobediencia. He didn't care about what God wanted. Él no le importaba lo que Dios quería. And we see here in verse 1, en el verso 1, Samuel le dice a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre tu pueblo. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. And I have a slide there. Samuel said, I am the one the Lord sent to anoint king over his people. So now listen to me. Llega Samuel y le dice a Saúl, God has sent me to anoint you. Dios me ha enviado a ungirte. But now he wants to tell you something else. Ahora te quiere dar otra orden. I'm going to tell you what God wants you to do. Voy a decirte lo que Dios quiere que tú hagas. You've been selected king. Tú has sido seleccionado rey. You're the people's choice. Parece un award ceremony, ¿verdad? Tú eres la que la gente escoge. But you have to obey, Saul. And listen. Pero Saúl, tienes que obedecer y escuchar. Escuchar y obedecer. But he won't. Pero él no lo va a hacer, hermanos. He will say that he will, but he won't. Saúl dirá, sí, obedezco, pero no lo va a hacer. You remember that New Testament story by Jesus in Matthew 21? Hay una historia por Jesús, una parábola en Mateo 21. Where the man had 2 sons. Un hombre tenía 2 hijos. And he told his sons, go and work in my vineyard. Le dijo a sus hijos, ve y trabaja en mi viña. And one of the sons, y uno de sus hijos dijo, no voy a ir. I'm not going to do it. But later he regretted and he went. Después se arrepintió y fue. He said to the second son, go work in my vineyard. Le dice al segundo hijo, ve, trabaja en mi viña.
And the second son said, I'm going to go. El segundo hijo dijo, sí, yo voy a ir, but he didn't go, pero no fue. So Jesus asked his audience, Jesús le pregunta a los que le escuchan, which of the two sons did his father's will? ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Y todos dijeron, everybody said, the first one, el primero. The one he said he wasn't going to go, but then he went. El primero, el que dijo que no iba a ir, pero después fue. Because the second one said, I'm going to go, but he never went. El segundo dijo, yo voy a ir, pero nunca fue. He disobeyed, desobedeció. And we see this pattern here with Saul. Vemos este patrón con Saúl. God is going to give him a specific task, and he says he's going to obey, but he won't. Dios le va a dar aquí en este versículos 2 y 3 una tarea muy específica, y él dice sí, pero va a ser no. Let's look at 2 and 3. Vemos 2 y 3 del 15, chapter 15. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía a Egipto. He says, I'm going to punish the Amalekites for what they did to Israel when they were in their way from Egypt. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños, aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Go and destroy everything. Don't spare anyone. Put to death men, women, children, infants, cattle, sheep, camels, and donkeys. Wow. Oftentimes, this is a text that people have a hard time seeing a God of love in these verses. Esta es la parte de la Biblia que muchos batallan mirar. ¿Cómo es un Dios de amor? Mira esos versículos. And they point this out y enseñan esto. Why would God ever command a king? ¿Por qué Dios mandaría a un rey to go and utterly wipe an entire race, de ir a desaparecer una raza, an entire group of people, todo un grupo de personas, including animals, incluyendo animales? Well, let me give you a little bit of background first of who the Amalekites were. Déjame te doy un trasfondo de quiénes eran los amalecitas. They were the descendants of Esau. Eran los descendientes de Esaú. And Amalek settled in the Negev like a southern desert. Y los amalecitas vivían en el desierto del sur de Canaán. And they were nomadic. Ellos eran nómadas. They would live in tents, vivían en carpas, and they would go and they would often, y muchas veces, they were known, eran conocidos like brutal people, como eran gente violenta. They would attack and they would plunder. Ellos atacaban y se robaban las cosas de la gente. Se escondían y luego asaltaban. And their name shows up in a lot of historical, events. Su nombre de los amalecitas se encuentra en muchas historias de antaño. They were known, número dos, they were known for their vile worship. No solamente eran nómadas que asaltaban gente, pero número dos, ellos eran conocidos porque tenían una manera de adorar muy violenta. They would sacrifice their children and their babies to their gods. Ellos eran de los que sacrificaban a sus niños y a sus bebés a los dioses, to the false idols, a los dioses falsos. They killed their babies, mataban a sus hijos. And número tres, when Israel had left Egypt, cuando Israel salió de Egipto, they were on the way to the promised land. Iban a la tierra prometida. The Amalekites, they staged this unprovoked attack. Ellos estuvieron ahí listos y atacaron sin ser provocados, and they attacked the rear part of the mob. Ellos atacaron a los que estaban atrás de la multitud. The rear ranks, los rangos de mero atrás, where the older people were, donde estaban los más ancianos, porque pues caminaban más lentos. Where the sick people were, donde estaban los enfermos. Where the children were with the moms, donde estaban los mamás con sus babies. And they just killed all of the people from the back. Y los amalecitas vinieron y atacaron a todos los israelitas que estaban atrás en Refidim. And in Deuteronomy chapter 25, y en Deuteronomio capítulo 25, God says, dice Dios, a day will come, llegará un día where I'm going to require you, Israel, to take vengeance and exterminate them from the face of the earth.
Israel, un día va a llegar que tú vas a poder tomar tu venganza y los vas a quitar de la tierra. And this was the judgment of God then. Entonces este ya era el juicio de Dios. Why would God do that? ¿Por qué iba a hacer eso Dios? You know, you and I are not here to defend God. Usted y yo no estamos aquí para defender a Dios, ¿verdad? Honestly, God does a lot of things that we don't know why this side of heaven. Honestamente, hermanos, Dios hace muchas cosas que usted y yo no sabemos este lado del cielo. But I do know the Amalekites were like this plague. Puedo decir que los amalecitas eran como una plaga, and that if you didn't remove that plague, it was going to grow and destroy people. Que si esa plaga no era movida, iban a crecer y destruir gente. That's why in Deuteronomy 25, in Deuteronomio 25 says, I'm going to need you to execute my judgment. Israel, te voy a usar para ejecutar mi juicio against these Amalekites, en estos amalecitas. And if you don't deal with it, y si tú no tratas con ellos, then that plague Israel is going to come back and kill you. Le dice Dios, si tú no te deshaces de ellos, ellos como una plaga van a venir y van a destruirte. So that's the order. Esa era el orden. God is making good on his promise. Aquí Dios está cumpliendo su promesa by telling Saul, decirle a Saúl that he had to go wipe them out, que tenía que ir a destruirlos. But Saul won't do it. Saúl no lo va a hacer. He will disobey God. Él va a desobedecer a Dios. And because Saul disobeys God y porque Saúl desobedece a Dios, in the future, en el futuro, in the book of Esther, en el libro de Esther, Haman, Amán, was a descendant of the Amalekites. Era descendente de los amalecitas. And he was the one who almost wiped out the entire Jewish nation. Y era el que casi desapareció a toda la nación de Israel. So Saul, verse 4 through 9, versículos 4 al 9, él desobedece a Dios porque aunque hace emboscada, even though he makes an ambush. Verse 6, verso 6. Perdón, verso 8, verse 8. Y tomó vivo, he didn't destroy the king. No destruyó al rey. Tomó vivo a Agag, rey de Amalek. He took Agag, the king of the Amalekites, alive. Pero a todo el pueblo mató a filo de espada. But he killed the rest of the people. Y en el 9, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de, ¿qué, hermanos? Las ovejas, el ganado, los animales. Not only did they forgive the king, but on verse 9, they kept the best of the sheep and the cattle and the fat calves and the lambs. Todo eso, en lugar de destruirlo, era vil delante de Dios. Instead of destroying it, for it was vile before God. Verso 10, y vino palabra de Jehová a Samuel. And verse 10, it says, the word of the Lord came to Samuel. And I'm going to pause there, voy a pausar ahí. But God tells Samuel, Dios le dice a Samuel, Saul has disobeyed. Saúl ha desobedecido. Saúl no ha llegado todo mi mandamiento. Saul has not kept all my commandments. Y lo que Saúl no destruyó, what Saul didn't destroy, came back to almost wipe out Israel. Lo que él no destruyó casi regresó a desaparecer a todo Israel. If we don't deal with our sin now, our sin's going to deal with us later. Si nosotros no tratamos con nuestro pecado hoy, el pecado va a venir un día y nos va a cobrar. If we don't kill Amalekite, which is a symbol of the flesh, los amalecitas es un símbolo de la carne. Si nosotros no deshacemos los deseos de la carne, one day they're going to come back and haunt us. Esos deseos un día van a regresar a buscarnos. We have to get rid of it. Tenemos que deshacernos, wipe it out, completamente destruirlo. Not put it away, no guardarlo por ahí, not save it for a rainy day, no guardar esa tentación, esa cosa de que mi carne desea para un día que está lloviendo. We must wipe it out. Hay que obedecer a Dios, hermanos, y destruir por completo lo que nos viene a representar nuestra carne, what comes to represent our flesh. And Saul disobeyed God. Saúl desobedeció a Dios.
And I truly believe that in his heart, Saul wanted to be a good king. Yo quiero pensar que Saúl en su corazón quiso ser un buen rey, pero le ganó la carne. But the flesh beat him. So there's so much more to talk about, and we'll do that next week. Hay mucho más que hablar, pero vamos a hablar de esto la semana que entra. Will you please stand with me? Puede ponerse de pie.